Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que podemos dedicar y te pedimos ahora que seas vos el que nos guíe con el estudio de tu palabra para que podamos aplicarla a nuestras vidas a través de tu Espíritu Santo. Gracias por tu enseñanza y nos ponemos en tus manos, Señor, para que dirijas todo. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén, Padre. Amén. Amén. Bueno, Bueno, estuvimos viendo 1 Samuel capítulo 13-14. ¿Puedo hacer una pregunta que me quedó postergada, Aldo? Dale, Sergio. ¿Por qué el rey pedía el ojo derecho? ¿Es tan importante el ojo derecho más que el izquierdo? Era hace dos clases atrás. Sí. ¿Dice derecho? Claro, el ojo derecho decía. ¿Por qué el derecho? No lo sé. No me acordaba que dijera que era el derecho. Bueno, no te hagas problema. Después lo vemos. No hay problema. Pero me quedó. Eso yo también hice la misma prueba. Cerraba el ojo y trataba de supongo, agarrar con la derecha, con el ojo derecho y sin el ojo derecho. supongo que será por ser el ojo dominante. Debe Generalmente ser. uno como el dominante es la mano derecha, que deba ser por eso. Pero no le presté atención al detalle, pero lo voy a buscar a ver si encuentro algo por algún lugar. Bueno. Yo no ni había prestado atención a ese detalle. Sí, me quedé con eso y hablábamos con Ana justamente. Digo, el ojo derecho debe ser también, digo, debe ser el dominante, debe ser el más importante, que Desde debe mi ley para quitarle toda la adelante así es. sí, debe quitar la visión casi por completo. Bueno, desde mi ley en adelante es el ojo derecho más importante que el izquierdo. Y sí, Bueno, entonces, si se fijan en el capítulo 13, el tema era que la guerra contra los filisteos, donde hubo una primer guerra, se paró todo, Saúl se reunió con el pueblo en Gilgal para poder enfrentar a los filisteos, usurpó el lugar de Samuel, lo cual le costó realmente espiritualmente el reino, porque ahí fue donde le dijo que Jehová se ha buscado un varón de acuerdo a su corazón, justamente por haber intentado usurpar eso. Después en el capítulo 14 resulta que estaban los judíos, los hebreos y los filisteos enfrentados con un valle de por medio y Jonatán se tiró a atacar la guarnición confiado en Dios, mientras todos los hebreos que no confiaban en Dios estaban escondidos en las cuevas y se largó y pudo ganar la batalla simplemente a un puesto de avanzada de los filisteos. Pero se armó un lío bárbaro en el lugar de los filisteos y se empezaron a matar unos a los otros. Y la Biblia en el versículo 23 del capítulo 14 dice, así salvó Jehová a Israel aquel día y llegó la batalla hasta Betabón. Es decir, dice claramente, por la fe de Jonatán, Jehová dio la victoria a Israel sobre los eh, filisteos en ese momento. Y se acuerdan que los filisteos superaban 10-1 a la cantidad de hebreos que había. Y ahí nos quedamos un poquitito eh, porque terminamos con ese, con Saúl tomando para sí la gloria de la victoria de Jonatán. Sí, ¿quién había triunfado? Saúl, cuando en realidad había sido su hijo, y en realidad no había sido su hijo, había sido el que había tenido fe en Dios, por eso Jehová es el que dio la victoria. Pero Saúl se atribuye la victoria para sí mismo. Creo que esto ya es un punto de reflexión para todos nosotros, ¿no? Es atribuirnos la gloria de una victoria cuando la victoria le pertenece a Dios. Y llegamos hasta ahí, hasta el versículo 24. Dice, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día,
porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Es decir, decretó un ayuno obligatorio. Y fíjense que dice que hasta que tome venganza de mis enemigos. No eran enemigos de él, eran enemigos del pueblo. En todo caso, él era el rey, pero lo toma a título personal. Pero para mí esto habla de un concepto que creo que alguna vez lo hemos mencionado y que tiene que ver con la superstición del ayuno. ¿Por qué lo llamo superstición? Lo hago a propósito, porque en muchas iglesias se proclaman, se decretan ayunos, se fuerzan ayunos, con la idea que si ayunamos, nuestra oración va a ser más intensa, más fuerte. Y yo siempre, cuando hablo del ayuno, me lo imagino a Dios en una pulseada con los hombres. ¿Vieron? Ese ponerse arriba de una mesa con la mano, a vencer al contrario, a torcerle el brazo. Esa pulseada, a ver quién tiene más fuerza. Y yo siento como que me pongo a orar con Dios y es como si estuviera pulseando con Dios. Y como no lo puedo vencer, voy a hacer algo, voy a ayunar, entonces voy a tener más fuerza y le voy a torcer el brazo a Dios y Dios me va a conceder aquello que yo estoy deseando. Y hago énfasis en este concepto porque no niego el valor del concepto ayuno, pero el ayuno es una cosa que también hacen los hindúes, también hacen los budistas, también hacen los musulmanes. El mes de Ramadán no comen nada desde que sale el sol hasta que se pone. A la noche grandes festicholas, pero se aguantan todo el día sin comer nada. Es decir, todas las religiones usan el ayuno supersticiosamente, pensando que de esa manera ganan favores con Dios. Yo creo que el ejemplo más clarito de esto, y que también alguna vez creo que lo he mencionado con todos ustedes, es cuando Jesús se va con sus discípulos al norte de Israel y les pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy? Y le contestan: Elías, Juan el Bautista, bla, bla, bla. ¿Y ustedes quién dicen? Y ahí aparece Pedro diciéndole: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le contesta: bienaventurado eres porque no te lo reveló carne y sangre, es decir, te lo reveló el Espíritu Santo. Por primera vez, los discípulos escuchan de boca de Jesús que él era el Mesías. Porque hasta ese momento, y ya faltaban 6 meses para el fin de su ministerio, él nunca había dicho que él era el Mesías, salvo a la mujer samaritana cuando le pidió agua. Pero los discípulos no estaban, se habían ido al pueblo. Estaba él solo con la mujer. Sino, nunca había revelado que él era el Mesías. Hasta esta ocasión, antes de subir al monte de la transfiguración. Entonces, lo que continúa el relato es que él reconoce que es el Mesías e inmediatamente sube al monte Hermón, que es el monte de la transfiguración, tradicionalmente, y sube con 3 de sus discípulos, ¿no? Santiago, Juan y Pedro. Ustedes saben lo que pasa ahí, que se transfigura todo esto. Pero siempre le prestamos atención al Jesús subiendo con sus 3 discípulos allá arriba, que aparece Moisés, aparece Elías, gran encuentro, y ahí ponemos el foco. Pero nunca pensamos en lo que pasaba abajo con el resto de los discípulos, que acababa de escuchar de labios de Jesús que él era el Mesías prometido. Ya no había más dudas.
A partir de esta transfiguración, Jesús se encamina para Jerusalén para morir ya. Entonces, mientras Jesús se vaya arriba, los que se quedan abajo se quedaron discutiendo un tema que Lucas lo va a traer a luz rápidamente, que era el tema: ¿somos los discípulos directos del Señor? De Abraham había 12 hijos, de Jesús iba a haber 12 apóstoles. ¿Quién iba a ser el número 3, el 4, el 5, el 6? Porque el 1, 2 y 3 ya estaban asignados. Eran Pedro, Juan y Santiago, cambiar el orden un poco, pero eran esos. Pero ¿y el 4 quién va a ser? ¿Y el 5, el 6? Y ahí estaban peleándose en la carne a ver quién iba a tener más poder. Mientras esto estaba ocurriendo, llega un señor con su hijo que tenía un demonio, que lo tiraba al suelo y le daba unas crisis impresionantes. Uno a uno fueron pasando los discípulos y todos fracasaron en expulsar el demonio. Interesante, porque antes de esa excursión hacia el norte de Israel, Jesús los había mandado de a dos en dos y habían estado expulsando demonios sin ningún problema. Había sido hace muy poquitito, días, algún mes quizá. Acá se les frustró todo, ninguno de ellos pudo echarlo. Entonces, cuando Jesús viene bajando con los 3 discípulos atrás, que debían venir con una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Felicísimo de haber visto lo que vieron, mirando a sus compañeros de abajo y con una sonrisa de eso: yo lo vi, vos no. Se lo imaginan el cuadro, ¿no? Los 3 bajando ahí atrás de Jesús. Lo vimos a Moisés, a Elías, pero no te puedo contar lo que vimos, mirá, porque Jesús les había dicho: no cuenten nada. Ellos con una sonrisa enorme y no podían contar nada, pero en su actitud debían estar mostrándolo. Y los discípulos abajo ni se habían percatado demasiado de este hombre con el chico. No pudieron. Bueno, a ver, vos querés el 4, vos querés el quinto, andá, sácalo. No podés. Se habrán matado de la risa y siguieron discutiendo quién era el 3, el 4, el 5, el 6. Cuando baja Jesús, el hombre encara a Jesús y le dice: Señor, ¿podés curarlo? Porque le pregunté, le pedí a tus discípulos y ninguno de ellos pudo. ¿Por qué no pudo? Y porque estaban en otra cosa. Entonces viene Jesús y ahí es donde dice Jesús: ¿hasta cuándo los voy a tener que aguantar? Manga de inútiles. Es decir, no pueden dejar la carne de lado. Esto no está en el texto, pero esto es lo que literalmente estaba ocurriendo. Entonces Jesús lo cura con el asombro de todos. Y entonces le preguntan a Jesús: ¿por qué vos pudiste y nosotros no? ¿Se acuerdan de todo esto? Es Lucas capítulo 9. Y Jesús le dice: porque este género sale con oración y ayuno. Y este concepto del ayuno es el que siempre recalco porque para mí es revelador. Los discípulos que estaban abajo, cuando Jesús les dice: esto sale con oración y ayuno, se pegaron en la cabeza. ¿Te das cuenta lo que fue? Y se miraron todos, cabeceaban diciendo: sí, desayunamos esta mañana. Por eso no tuvimos poder, porque habíamos desayunado. Y Jesús dijo que esto sale con oración y ayuno. Si hubiésemos ayunado en el desayuno, lo hubiésemos curado. El problema no era el poder del Espíritu que libera. El problema era la superstición de que yo hago este sacrificio y Dios me escucha más. Y prueba de todo esto es que Jesús, después de esto, se larga a caminar de vuelta hacia Capernaum y atrás vienen los discípulos y vienen peleándose y charlando. Y cuando llegan a Capernaum, Jesús se sienta
Dice, ¿qué venían charlando ustedes en el camino? Venían discutiendo quién iba a ser el primero, quién iba a ser el segundo. Ninguno habló. Pero Jesús, que sabía lo que pasaba, agarró al nene, lo puso en el medio de todos y le dice, si no se vuelven como chicos, no pueden entrar en el reino de los cielos. Los primeros eran los últimos eran los primeros. Ahí tienen la versión completa. Entonces, eso demuestra que el ayuno no es que no tenga valor, sino que ayuno significa dejar de lado las cosas de la carne para concentrarse en las cosas de Dios. Es decir, yo ayuno ¿por qué? No para tener fuerza, no por superstición, no por como hacen los jugadores de fútbol que cuando van a entrar a la cancha de fútbol, ¿vieron? Tocan el pasto con la mano derecha y se hacen la señal de la cruz, en una especie de fetichismo para que Dios me proteja. El ayuno no es eso. El ayuno significa yo me concentro en estar en la presencia de Dios, orando, pero me concentro hasta tal punto que hasta me olvido de comer, de tener relaciones sexuales, de tener relaciones con los demás. Es ayuno de todo lo que la carne pida, pero no porque yo decido ayunar, sino porque me dedico tanto a mi conexión con Dios que todo lo demás pasa a un segundo plano. Y acá, por eso les traigo todo esto, porque tiene que ver con este concepto. Él dice, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, hasta que haya tomado venganza, sea maldito. Les manda una maldición a una superstición de él. Porque no dice, no coman pan y dedíquense a orar para que Dios nos indique el camino. No, no, no. Él no se preocupa de que oren a Dios. Él se preocupa de terminar con sus enemigos, una cosa absolutamente carnal. Es un tema de poder. Si quién gana, ellos o yo. Y todos ustedes tienen que ayunar para que yo gane. ¿Se dan cuenta? No, no pasa las nubes ese concepto. Y todo el pueblo no había probado pan, es decir, estaban en hipoglucemia, el estado que hoy conocemos como hipoglucemia. Cuando uno está con ese estado de hipoglucemia no piensa bien, no duerme bien, se siente mal, hay un montón de cosas que ocurren y sobre todo uno no tiene fuerzas. Es como si uno va a correr una carrera de maratón y no come los 2 días previos para estar un poquito más delgado. Vas a estar en hipoglucemia, no vas a durar 200 metros. Entonces, Perdón, Aldo, usted sabe sí, que ese pasaje, en la nueva traducción viviente, la respuesta de Jesús es, este género sale con mucha oración. No menciona el ayuno. bueno, Me llamó mucho la atención, ¿no? el concepto es correcto. Claro, ahora escuchando lo que usted dice, sí. El énfasis está en el tema de oración, no puesto en el ayuno. Y en Claro, las iglesias, el énfasis se lo ponemos al ayuno. Las iglesias que decretan semana de ayuno, mes del ayuno y oración. Y no está necesariamente mal, pero si antes no explicás qué es el verdadero ayuno, lo único que estás haciendo es llevando adelante una superstición y estás fomentando un falso concepto teológico en la congregación. claro. Porque les estás metiendo, ¿sabés qué? Haciendo una cosa podés controlarlo a Dios. No comas. Y entonces lo controlas a Dios. Tenés poder sobre él. Claro. Porque en definitiva es esta, es la búsqueda del poder, ¿no? Y alguna vez escuché que era como que se lo quería hasta chantajear a Dios con el tema este de yo voy a ayunar bien y me tenés que responder lo que yo quiero. Claro. Y si no me respondés, sos un mal Dios. Lo cual es grave.
Entonces dice el versículo 25, y todo el pueblo, y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Es decir, iban caminando, hay miel ahí al alcance de la mano, estaban con hambre, pero nadie se atrevía a tocarlo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía al juramento. Habían hecho un juramento y estaban temerosos. Se dan cuenta que este era un pueblo temeroso, ¿no? Por temor pidieron rey, por temor no atacaron a los filisteos, por temor iban a Gilgal, por temor no comieron. Y la palabra temor aparece todo el tiempo. Por eso el perfecto amor echa fuera el temor. Pero el temor era el patrón común del pueblo y de Saúl. Y de Saúl. 27. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, la mojó en el panal de miel y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Es decir, tenía hambre, metió el palo adentro, juntó un poquitito de miel, lo juntó con la mano y se lo comió. La glucemia le subió inmediatamente. La miel, les cuento que químicamente es glucosa pura. No hay glucosa más pura que la de la miel. Son 6 carbonos con la misma estructura, eso es la glucosa. La miel es glucosa perfecta. Llevó su mano a la boca y fueron aclarados. Entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo, diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y Jonatán se lo habrá quedado mirando, y el pueblo desfallecía. Es decir, se lo debió haber quedado mirando diciendo, a mí no me dijeron nada, qué tonto, yo no tengo hambre porque comí, pero gracias a que comí yo pude vencer a los enemigos. Acá hay una cosa que no encaja. Entonces responde Jonatán, mi padre ha turbado al país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Es decir, es como Jonatán diciendo, papá está loco, mírenme a mí, yo comí, estoy bien, coman algo. Es decir, se opone al rey. ¡Wow! Él era el único que había triunfado sobre los filisteos, no Saúl. Y ahora resulta que él termina siendo el culpable. 30. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? Es decir, Saúl, en lugar de ayudar a la victoria sobre los filisteos de una vez por todas, contribuyó a que los filisteos escaparan por una mala decisión de superstición, basado en superstición. Porque quería que la victoria fuera de él, no de Jonatán. Acá el tema son los celos. Si hubiesen comido como Jonatán, lo hubiesen vencido y Saúl hubiera dicho, el pueblo ganó. Él lo que quería decir es, yo gané, mis enemigos, yo tengo que triunfar. 31. E hirieron aquel día los filisteos desde Micmas hasta Ajalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Es decir, hicieron algo de la tarea, pero no la pudieron completar. Entonces se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Ahora, se suponía que no podían comer. Agarran estos animales, los matan ahí mismo y los carnean, hicieron asaditos por todos lados.
pero los comieron con sangre. ¿Por qué? Porque sacarles la sangre lleva tiempo. La comida que comen los judíos hoy es sin sangre. Tiene que tener incluso una certificación. Acá en Argentina saben que vienen unos sacerdotes para certificar que el proceso de kosher está bien hecho para que puedan exportar esos animales a Israel, animales sin sangre. Entonces el pueblo había cometido un pecado. Entonces, la superstición lleva a que las victorias que debían haber sido del Espíritu Santo sean reducidas en intensidad, en capacidad, pero además, en el fondo, termina generando pecado. Entonces le dieron aviso a Saúl y le dicen, el pueblo peca contra Jehová, siempre mirando lo malo. Habían vencido parcialmente a los filisteos, habían tomado botín, esto y lo otro. ¿Con qué van? Van a hacer huelga, siempre lo negativo. Entonces el pueblo peca contra Jehová comiendo la carne de la sangre. El pueblo peca contra Jehová comiendo la carne, pero Saúl no peca siguiendo una superstición, lo cual es un pecado. Es decir, el propio Saúl había incitado a pecar contra Jehová. En lo opuesto, ayuno. Estos pecan porque comen con sangre. Y él les dijo, ustedes han prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Es decir, él ya toma sus decisiones como sacerdote. Además dice Saúl, esparcíos por el pueblo y decirles que me traigan cada uno su vaca, cada cual su oveja, y degolladlas aquí y comed. Es decir, sobre esta piedra, que es un nuevo altar que yo construyo, tráigame su vaca, su oveja, no la de los filisteos, la de ustedes, el capital que ustedes tienen. Y la vamos a matar y entonces van a comer, pero van a comer puros, sin pecado. Degolladlas aquí y comed, y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Es decir, segunda superstición. La primera era el ayuno, la segunda es, no, si comes con sangre te vas a tener mala suerte. Está bien, ambas cosas forman parte de los ritos hebreos. Pero evidentemente él se quedó con la religiosidad externa del rito, pero sin entender la profundidad espiritual del rito. ¿Qué es lo que nos pasa muchas veces cuando tomamos la Santa Cena? Tomemos el pan, tomamos el vino y no tenemos idea de lo que estamos haciendo. Sobre todo porque justo con el repartijo de pan y vino le ponemos cancioncitas, música, para distraerlos, ¿viste? Para que no puedan concentrarse en lo que están haciendo, en entender que es Jesús el que está representado y qué se representa. Entonces, y trajo todo el pueblo, cada cual por su mano, su vaca aquella noche, y las degollaron allí. Y edificó Saúl altar a Jehová. ¿Y quién sos vos, querido, para edificar altar? Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Es decir, su ego era tan grande que ya decretaba cosas, quería quedarse con la gloria, quería vencer a sus enemigos y ahora ya hasta él fabricaba altares y decidía conductas religiosas sobre el pueblo. Tráigame su vaca, tráigame la oveja, inventa un rito religioso.
que nadie le había pedido. Aldo, eso no le correspondía a Samuel en realidad. Es exactamente. O a quien fuera el sumo sacerdote, Claro, claro, claro. no a él. Seguía usurpando el lugar de Jesús. Claro. Justamente ahí estoy apuntando. Cómo el hombre empieza a perder control, a salirse del control de Dios, a sentir que Él es el rey. En Él esta es- situación, perdón, Aldo, antes sí. que pasemos a otro, ¿no también se puede ubicar algo que siempre me hizo ruido a mí, que sobre todo viene en esta época del año? Viene la palabra profética para el año 2024. Yo se la voy a dar a ustedes. Y en otra congregación hay otra palabra profética del 2024. Y en otro lugar está la otra. Veo como que, no sé, me hace ruido que no haya una sola palabra profética, sino que cada uno tiene su palabra. No, no es que tanto, me hizo acordar esto, lo de Saúl. Se me va a ocurrir esto, bueno, vamos por este lado, vamos a edificar el altar, vamos a hacer esto, y en realidad son más atribuciones que tendría que, se las toma el hombre, que en realidad son de Dios, ¿no? Yo creo que son inventos del hombre, nada más. Porque eso de la palabra profética, los profetas y apóstoles y todo esto, yo creo que han venido para destruir la iglesia desde adentro. Y como dices, palabra profética, ¿y de dónde la sacaste? Claro, eso me hace ruido Y siempre. me la dio Dios. ¿Y cómo le vas a discutir? Te dice, me la dio Dios. Y claro, ahí se terminó la discusión, sí. Exactamente. Eh, vos sabés que una de las razones por las cuales ya no estoy entrando o no estoy metiéndome con Haggai es por eso, porque están metidos, en Haggai entró esto de la palabra profética, que la traen de acá, que de allá, que palabra para la Argentina, que palabra para el ministerio, este y lo otro. Yo no creo en eso. No creo en eso. Yo creo que eso es adivinación, es pecado de adivinación. Porque si le preguntás a la gente, bueno, ¿cuáles son las profecías que había para el año 23? No se van a acordar. Entonces, si Dios habló y dio palabra profética, ¿por qué no le prestaste atención y la notaste? Porque es solamente parte de la emocionalidad que hemos metido en los cultos. Y nada más. Yo creo que la palabra profética es una cosa que Dios da cuando no, los hombres no cumplimos con lo que tenemos que hacer. Entonces es una excepción, no es la regla. No puede ser que un tipo venga y diga, hoy tenemos esta noche al profeta fulanito de tal que nos va a traer profecías para todo. Entonces va pasando uno por uno y la persona te mira así, te dice, el Señor dice tal cosa, pasa el otro, el Señor dice tal cosa. Eh, a mí me parece que yo no lo concibo como actividad cristiana. Creo que está mucho más cercano a actividad de los demonios que a actividad del Espíritu Santo. Y ojo, yo creo en la profecía, porque yo mismo lo viví una vez en mi vida en Colombia. No sabía lo que me pasó, fue una cosa muy especial, es muy interesante porque la palabra profecía en el Antiguo Testamento, la palabra es carga. El profeta tuvo una carga y yo tuve una carga en Colombia donde estaban orando para que dejara de ser el catolicismo la religión oficial y los evangélicos pudieran también ser presidente de la nación. eh, y yo tuve algo y le dije, mire, yo no sé si esto es verdad o no, no creo mucho en esto, pero yo tengo la obligación por lo menos de transmitirle esta carga. Siento que Dios está diciendo que Dios les va a dar esto que ustedes están pidiendo. A los 6 meses me llamó el presidente de ese congreso de Haggai, que había sido elegido senador de Colombia, y me dice, tenemos la grabación donde vos profetizaste esto,
y hoy es real porque se derogó ese artículo y ahora los evangélicos podemos ser presidente y todo lo que dijiste se convirtió en realidad. Y esto es lo que dice el Antiguo Testamento. Dice, los profetas se conocen, o la profecía se conoce, si lo que profetizó se cumple, y si no es un falso profeta. Entonces yo tengo pánico de que a mí me encuentren como falso profeta, porque me creo alguna emocionalidad vacía de estas. Yo en aquel entonces lo dije, y lo dije con temor y temblor verdaderamente, y resultó verdad, pero nunca más me volvió a ocurrir. Fue una vez. Entonces, yo creo que a veces Dios puede usar a alguien para traer un mensaje crucial que tiene que llegar. Pero hoy en día hemos profesionalizado la profetización. Se ha convertido en dinero, se ha monetizado y se ha hecho elemento de fama. Entonces los tipos te dan una tarjetita que dice profeta Juan Pablito. Y yo creo que nadie puede decir soy profeta. No lo dice ninguno de los profetas del Antiguo Testamento. Ni Juan el Bautista lo dijo y Jesús dijo que era el último de los profetas. Ninguno se presentaba como profeta, simplemente dice el Señor tal cosa, punto. Pero no decía, rey, acá vengo porque soy el profeta Natán o soy el profeta fulanito. No, no venían así. Ellos venían y decían, el Señor dice, punto. Así que no sé si te aclaro la cosa, Sergio, pero soy extremadamente cauto con este tema, de no creer fácilmente en esas cosas. Gracias, Aldo. Entonces, bueno, 35, edificó el primer altar. Sí. Un segundito antes ahí. Me hago algunas preguntas de este relato. ¿Quiénes son los que le avisan a Saúl que el pueblo está comiendo? Porque si era parte del mismo pueblo, el mismo pueblo está comiendo, están ahí, están en la macana. Si fuera la macana tan extrema, no se delatarían ante su país. Algunos que desertaron, o de alguna manera Saúl estaba rodeado de algunos sacerdotes, o no específicamente de Samuel, pero sí de algún religioso que lo estaba acompañando. Esto lo dejo planteado porque me intriga decir quién fue, de alguna manera quién le está dando manija o avalando a Saúl. También reconozcamos que Saúl no estaba tan instruido en todo esto, y porque lo que vos vas a leer ahora habla de los sacerdotes. Se lo dejo planteado para que avancemos y pensemos un poquito si Saúl no estaba rodeado de algún consejero que lo embalaba y este se largaba intuitivamente, ¿no? No. Hay una palabra que se puso muy de moda en la época en que Isabel Perón era la presidente de la nación. Isabel Perón era la esposa del general Perón. Cuando Perón muere, Isabel queda como presidenta de la nación. En ese entonces yo fui médico de cabecera de Isabel, así que conozco esto habiéndolo vivido desde adentro, ¿no? Y había una palabrita que aparecía todos los días en los diarios y en las radios, y se decía el entorno de Isabel. Y en ese entorno estaba López Rega, y prácticamente no aparecía casi nadie más. Y el entorno íntimo, de alguna manera, era el peluquero de Isabel con su mujer y Marisa y yo. Éramos los cuatro que estábamos más frecuentemente comiendo con ella o haciendo compañía, una cosa así, que por supuesto ninguno de nosotros aparecía. El que aparecía era López Rega, pero el entorno eran todos aquellos que tenían acceso a la presidente y que influían sobre ella trayéndole noticias. Yo me acuerdo de haber estado en la mesa cenando y parte de ese entorno le dice,
señora Isabel, ¿cómo la gente la quiere? ¿Cómo la quiere el pueblo? Porque usted va en el auto por la calle, con Marisa nosotros íbamos normalmente en el auto de atrás de la presidenta, la gente va en la calle y la gente la está saludando. Pero el problema es que la gente no la saludaba así, la gente la saludaba así, literalmente. No era un saludo, era otras expresiones, pero el entorno se la vendía que la estaban saludando porque era muy valiosa. Es decir, lo que ocurre alrededor de los líderes importantes, siempre se forma un entorno que está tratando de pescar algo para su favor, para su lado. Entonces lo pueden hacer de dos maneras, o adulando para ganar el favor, o tirándole basura a los que pueden ser competidores. Y yo creo que es lo que se está aplicando acá. Yo creo que hay muchos que estaban cerca de Saúl que no les gustaba nada que Jonatán fuera un tipo de fe y que hubiese ganado las batallas que ganó. Entonces, de alguna manera había que deschavarlo, había que mostrarlo, tenía que ocurrir que Saúl se enterara de que algo estaba pasando. Como dices, los sacerdotes, y probablemente tuvieron parte de su lugar. ¿Por qué? Y si vemos que Saúl le había usurpado el lugar, se habían quedado como Juan de los Palotes, nadie, porque pasaron desapercibidos. Entonces le van con el cuento de estas cosas, mirá lo que están haciendo. Y esto es enormemente frecuente. El que pide una entrevista con el líder principal para llevarle estas noticias que supuestamente hacen quedar mal a los competidores y para que el líder diga, este es una persona leal a mí, lo voy a tener más cerca. Porque importa mucho estar cerca del líder principal. Porque uno gana cosas. ¿Qué cosa? Y puede ganar cualquier cosa. Esta era la realidad. En las grandes mesas ahí de presidencia uno veía cómo llegaban y se tiraban a las sillas centrales, al lado de donde se sienta el presidente. Esas sillas se sentaban, todo el mundo parado saludándose y esos tipos estaban ahí y no se movían. Hasta que por ahí venía el presidente, como dice la Biblia. Y decía, por favor, ¿podés correrte una silla o dos para allá? Porque quiero que se siente fulanito acá. Era la desesperación por sentarse al lado, porque cuando está sentado al lado le podés llenar el oído. Es decir, es parte de la dinámica humana esta, y yo creo que estaba ocurriendo acá alrededor. Era tan carnal Saúl y el pueblo, que evidentemente acá estaban todos compitiendo por el afecto de Saúl, a ver si podían escalar en esa escalera. Acuérdense que acá de espiritual no hay mucho, el único espiritual acá es Jonatán. Entonces dice Saúl, 36, descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana y no dejaremos de ello a ninguno. Y ellos dijeron, haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios. Bah, por fin apareció el sacerdote. ¿Por qué no apareció antes cuando trajeron la piedra y sacrificaron los animales? Eran bastante inútiles estos sacerdotes también. O quizá estaba y no dijo nada. Por eso es mi pregunta. Claro, claro. O nadie se atrevía a discutirle al líder. Cosa que estamos viviendo mucho en la Argentina. ¿Quién le discute al líder? Es muy difícil oponerse, porque podés caer en desgracia. Entonces Saúl dice, el sacerdote dice, acerquémonos aquí en Dios. Bueno, la lógica tendría que haber sido, está bien, tú eres el sacerdote, acércanos a Dios. No, ¿qué pasa? Saúl consulta a Dios. Es decir, menosprecia a todo el sistema que el propio Dios había instituido para conectarse con Dios.
Es decir, Saúl sigue tomando para sí puestos que no le corresponden. Entonces consulta a Dios, ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Dios no dio respuesta. No le contestó Dios. ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo era usurpar un lugar. Si Dios le contestaba, estaba convalidando el sacerdocio de Saúl. Dios no dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl, venid acá todos los principales del pueblo y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Ahora fíjense que todo el lío se arma porque le traen el cuento de que habían comido animales con sangre. No le habían dicho que Jonatán había comido. Entonces nadie le respondió. Claro, todos le tenían miedo. Y dijo luego a todo Israel, ustedes estarán en un lado y yo y Jonatán, mi hijo, estaremos al otro lado. ¿Qué era lo que estaba buscando él? Que Dios marque que los culpables eran el pueblo, pero no él y Jonatán. ¿Por qué? Porque él estaba segura, nadie le había dicho que Jonatán había comido. Pero él sí sabía que el pueblo había comido con sangre, que era un pecado más grave que haber comido miel porque tenían hambre. Y el pueblo le responde a Saúl, hace todo lo que bien te pareciere. Nadie se le opone. Cuando tienen un líder en la carne autoritario, nadie se le opone. Hasta que cae en desgracia. Entonces dice Saúl a Jehová Dios de Israel, da suerte perfecta. Yo estuve buscando recién antes de empezar a mí me pone los pelos de punta cada vez que leo la palabra suerte. Y acá se va a repetir en este versículo y en el siguiente. La palabra suerte en realidad no está en el hebreo, sino literalmente dice que caiga perfecto. Que caiga qué, y no está claro, pero que haya una señal de la cual no quede ninguna duda, es lo que está diciendo. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl. Esta repetición y la suerte en el lenguaje original no está. No dice, y la suerte cayó. Señor, que caiga perfecto. Dice, y cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. ¡Pum! Es decir, que vaya a saber lo que se hizo para buscar la decisión de Dios, pero el comer con sangre animales tomados de la guerra no era pecado, pero resulta que sí era pecado haber comido miel porque uno estaba en hipoglucemia sin que el rey lo supiera y sin que Jonatán lo supiera. Si lo que Dios está diciendo es, acá hay algo mal en este tema, lo que está mal está del lado de Jonatán y de Saúl. ¿Quién de los dos? Es decir, ¿de Jonatán que comió o de Saúl que proclamó esa superstición? ¿Se dan cuenta la sabiduría de Dios cómo está manejando el tema para marcar este tema de superstición?
Y Saúl dice, echen suertes, así que caiga entre mí y Jonatán mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Dios señaló a Jonatán. No, a ver, parece que Jonatán hizo algo que no debía. A ver qué haces ahora, Saúl. Ahora, Dios no le estaba contestando a Saúl. ¿Se dan cuenta? Dios estaba mostrando, estaba poniendo, digamos, el foco, la iluminación sobre Jonatán. A ver, Saúl, si entendés lo que estoy diciendo. Entonces Saúl le dijo a Jonatán, declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo, ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano y voy a morir. Estamos todos locos. Y Saúl le respondió, así me haga Dios y aún me añado que sin duda morirás, Jonatán. Si el carnal le dice al espiritual, vas a morir porque mi palabra no puede ser quebrada. Entonces el pueblo le dice a Saúl, ¿va a morir Jonatán? El que ha hecho esta gran salvación en Israel. No será así. No le respondió Dios, le respondió el pueblo. Dios respondió a través del pueblo. Nos manejamos la carne, yo también te contesto a través de la carne. ¿Cómo vas a matar a Jonatán que todo el pueblo lo idolatra porque la victoria fue de Jonatán, no fue tuya, Saúl? No, no va a morir. Él quería salvar su nombre y su honor. Y el pueblo dijo, ¿sabés lo que podés hacer con tu honor? Pero a Jonatán no lo tocas. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios, y así el pueblo libró de morir a Jonatán. Es decir, eso de que la suerte que le pidió a Dios, no fue Dios que echó suerte, fue el pueblo. Se manejó todo acá abajo. ¿Y qué hace Saúl? 46, dejó de seguir a los filisteos y los filisteos se fueron a su lugar. Tenía media batalla ganada, era el momento para destruirlos, para que se acabara con todo. Y no, este debió haberse quedado mascullando para adentro y hablándose, metí la pata, mirá, el pueblo me ha desobedecido, mi honor, ¿qué pensarán de mí? Yo dije esto, que no coman y casi mato a mi hijo. Se quedó tan sumido en su ombligo personal que dejó de perseguir a los filisteos y los filisteos se fueron, aprovecharon, se escaparon, quedaron vivos para otra batalla. Voy a parar acá. ¿Se dan cuenta? Después seguimos un poquito más. El juego de egos y de celos personales, el rol del pueblo, el rol de Dios callándose la boca, el rol de los sacerdotes, no metiéndose la función que tenían que cumplir. Saúl llevándose todo por delante. Es un Saúl que cada día se vuelve, no se vuelve más carnal. Fue carnal desde siempre e incrédulo desde siempre. Lo que pasa es que el relato nos va mostrando su incredulidad, nos va mostrando su superstición, nos va mostrando su falta de fe. Es como que Dios va pintando un cuadro que, como les dije la vez pasada, se va a manifestar plenamente en el capítulo 15. Pero es como que viene avanzando este cuadro y uno ya empieza a perfilarlo a Saúl, no como aquel que tenía un pequeño ejército, que no sabía para qué estaba, que no entendía la función, que era de una familia pequeña, de la más pequeña de las tribus. Ya dejó de lado todo eso. Fue avanzando y fue creciendo cada vez más en la carne.
y cuando vas teniendo éxitos en la carne, te los vas creyendo y te vas creyendo que vos vas alcanzando ese éxito y no es que Dios te lo va dando, como venía, como iba ocurriendo, ¿no? Además, los éxitos que había habido habían sido de Jonatán o habían sido de Dios, no de Saúl, pero Saúl se los iba atribuyendo a él mismo. No sé si quieren hacer alguna reflexión. ¿Les va quedando claro el panorama, cómo vamos avanzando? Dijiste algo ahí, Aldo, muy interesante. Estaba tomando nota de eso, que cuando tenemos éxito en la carne, no, nos lo vamos creyendo que fue mérito nuestro, una cosa así, ¿no? Y es motivo de confusión esto, sin duda. Sí, sí, y pasa en la iglesia también, ¿no? El líder de la iglesia que le va bien empieza a creerse que le va bien por lo que él hace. Mía es la gloria, no la comparto con nadie, dice Isaías 55, creo que es 50-55. Es el ir quedándonos con esos pedacitos de gloria y lo que van haciendo es nos van endureciendo cada vez más. Lo que le pasó a Faraón, que cada vez y el Señor endurecía el corazón. ¿Qué significa? Que lo apretaba más y el faraón en la carne reaccionaba más duro todavía. Entonces, de alguna manera, aquí también está ocurriendo lo mismo. Dios, a través de no contestarle, de dejarlo que haga las barbaridades que hace, lo va endureciendo, lo va haciendo aparecer, va haciendo que aparezca en la superficie. Y muchas veces Dios con nosotros trata de esa manera. Eh, no nos pasan a veces cosas favorables porque nos está sacudiendo, porque está permitiendo que salga a la luz algo que Él necesita que salga a la luz para que nosotros podamos evolucionar y crecer. Ahora es notable cómo Saúl estaba desenfocado y turbado, porque hasta en cierta manera él dice, bueno, si es aunque sea Jonatán, y ha de morir. Y después no lo puede cumplir, o sea, porque no estaba en los planes de Dios, era un plan de él ese, no era un plan de Dios. Y cómo Jonathan lo tenía claro, mi padre está, ¿cómo es que dice al principio? Bueno, mi padre está confundido, está turbado, dice. Mi padre está turbado y come de la miel porque era necesario. ¿Hasta qué punto a veces los propios planes nos desenfocan y creyendo que estamos haciendo la voluntad de Dios y en realidad estamos tratando de hacer la voluntad nuestra? Y es mi nombre lo que importa. ¿Qué van a pensar de mí? Claro, ¿Cómo voy a dar marcha atrás? claro, claro. Abraham ofreció a su hijo. Dios ofreció a su hijo. Este también quería ofrecer a su hijo, pero para preservar su honor y su nombre. Vaya si estaba turbado, ¿no? Uf. Y es más, no estaba dentro del plan de Dios porque deja de perseguir a los filisteos. Pues era el momento de acabar con él, con el pueblo enemigo de Dios, no enemigo de él, y deja pasar esa gran oportunidad. Y ahora lo vamos a ver más en los versiculitos que nos quedan para hoy, porque tiene que ver con eso. Fíjate lo que dice. 47. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor. Estaba agrandado ahora. Contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, a quienes había dejado escapar. Y a donde quiera que se volvía, era vencedor. Sí, Dios lo dejó que fuera vencedor, para que se endureciera cada vez más y para que creyera que Él era el Salvador.
y reunió un ejército y derrotó a Amalek y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Y derrotó a Amalek, y en el capítulo 15 vamos a ver que Dios le va a pedir que destruya a Amalek. Amalek estaban en el sur, en el Negev, ahí donde atacó Hamás, en esa zona es donde estaban los amalecitas. Entre paréntesis, estos de Hamás pueden ser descendientes de los amalecitas. Entonces derrotó a Amalek con un ejército, pero evidentemente no los destruyó, los derrotó. Y libró a Israel de mano de los que los saqueaban, porque lo que hacían los amalecitas era robarlos. Los atacaban desde el sur, entraban, les robaban todo, en Hebrón, en Jerusalén, en todos los pueblos del sur, y se volvían a sus tierras habiéndolos robado. Los hijos de Saúl, 49, fueron Jonatán, Isui y Melquishua, y los nombres de sus dos hijas eran el de la mayor Merab y el de la menor Mical. Mical era que después le van a dar para que se case con David. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimaas. Y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Está dando un poquitito simplemente el árbol genealógico. Es decir, que había puesto a todos sus hijos, a todos sus parientes, en su derredor y en sus puestos. Bastante habitual sigue siendo esto. Y mira el versículo 52, Sergio. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Es decir, los filisteos son problemas hasta que viene David y lo vence a Goliat. Pero lo pelearon todo. ¿Y cuál era la táctica de Saúl? Buscaba hombres esforzados y aptos para combatir. ¿En qué confiaba? En la fuerza, no en Dios. Ahora, el tipo fue venciendo y Dios le permitió vencer. Pero fíjense que Dios no le habló más. Dios le había hablado a través de Samuel, le había dicho, Dios ya se buscó otra de acuerdo a su corazón. Y este le hablaba, le ofreció vacas, ovejas, le hizo un altar nuevo, le pidió a Dios que hable, le preguntó antes de ir a la guerra. Para Dios era como si un hindú le estuviera hablando. Este adelante de Dios, hasta aquí ya no servía para más nada. Y acá donde paramos por hoy. Es decir, que todo lo que nos tocó hoy es ver cómo Dios endureció el corazón de Saúl, si quieres, de alguna manera, ¿no? Sí. O más que endurecer, cómo se reveló lo duro que era el corazón. Sí, José. Yo también le añado un poco de culpa al pueblo. Llámese ignorancia o llámese condescendencia o llámese miedo. Porque fíjate que cuando el pueblo, está bien, es fácil decirle, no, que no muera Jonatán, y yo creo que Saúl en el fondo quería que no mueras, Jonatán, o sea, era fácil eh, hacer para atrás. Pero ah, el pueblo es, haz lo que tú quieras, el entorno, haz lo que tú quieras, haz lo que te venga bien. Y eso te engrandece, ¿me entendés? Eso te... y supongo en cada una de estas batallas donde él salía victorioso, había ese, no sé, no lo manifiesta acá, pero más adelante en el próximo capítulo, cuando vuelven de vencer, eh, hay una fiesta al pueblo, el ejército victorioso, se festejaba, eso era típico, era cultural, era el celebrar que volvían,
eso, ¿sabes? Es como gana el mundial. Vos vení eufórico y te hace grande y te da respeto, te da espacio. Entonces, lo digo más que haciendo análisis descriptivo de la historia, pensando en lo que pasa en derredor nuestro, en la iglesia o en el trabajo o en la facultad, donde nos toque estar. Cuando hay ese todo el tiempo, es difícil después salirse del personaje, ¿no? Es para pensarlo. Y Saúl Ahora, se metió en el personaje y lo disfrutó, hizo lo que quiso, nadie le decía nada. Era rey y no empezó a matar gente indiscriminadamente de él, o no hay tanta descripción acá, pero la gente sabía que el rey podía matar a gusto y voluntad a quien quisiera. Y bueno, Entonces, quizás eso todo. también hace que la gente no haya hablado y que haya tenido miedo de Sí, decir sí, te estés equivocando. Cuando la sí. mayoría dice sí, hay dos o tres que dicen no, nos parece, y por miedo a veces, no, yo creo que también el miedo y el desconcierto, porque también estaba tan desconcertado Saúl como el pueblo de decir, bueno, que haga él lo que le parezca, total él es el rey. ¿Viste? A todo esto Samuel ahí no aparece en ningún momento, ¿no? Como que exacto. el representante de Dios y al quien se podía acudir para consulta, ni el pueblo ni el rey consultan, porque estaban desconcertados. Ni Saúl aparece, ni ellos lo consultan, o buscan consultarlo. No lo Claro, consulta ni al sacerdote, fíjate. Cuando aparece una figura autoritaria y empieza a tomar esa autoridad, el pueblo no asume la responsabilidad que le compete. Mm. La asumió claro, únicamente con el tema de Jonatán, pero el pueblo que no asume la responsabilidad de lo que está pasando, le resulta más fácil tirarle la culpa después al rey. claro, El culpable es él, lo que pasó, y no importa, porque ese rey que se empieza a sentir omnipotente porque el pueblo no lo apoya, porque el pueblo no lo frena, empieza con sus supersticiones, vamos a ayunar, vamos a tirar suerte, vamos a hacer un vamos altar. a matar vacas y ovejas, y empieza a inventar cosas de él, y el pueblo le dice, bueno, vamos a hacer lo que vos decís. Y el pueblo va como idiotas atrás, porque cada vez se van enganchando más en esta carnalidad del líder. Y esto es lo que pasó y esto es lo que pasa en general. Por eso generalmente los cambios vienen no a partir de la mayoría, sino vienen a partir de la minoría. Viene de afuera del sistema, porque adentro del sistema nadie se atreve a abrir la boca y a decir que no. Y pues queda afuera. Claro, Claro, pero esas minorías son las minorías gobernantes en el caso de lo interno, o en el caso de un cambio externo es porque hay una especie de rebelión o una sumisión externa o una elección. Pero mientras no haya una confrontación de poderes, se camina en la misma música del rey, ¿no? Llámese exacto. rey, pastor, Claro. presidente, gobernador, lo que quieras. Si él dice que es así, así será, y ahí va toda la tropa atrás. Esto es el tipo de liderazgo en la carne. Acuérdense que acá estamos comparando dos liderazgos. El liderazgo en la carne de Saúl y el pueblo y el liderazgo en el espíritu de David. En definitiva, esta es la comparación de todo este libro. Y segunda Samuel también, ¿no? Es Claro. la comparación de los dos reyes, Saúl. Ahora, todo lo del pueblo, desde el principio, arranca de un concepto, el temor. Ujú. ¿Sí? Era un pueblo temeroso, era un rey temeroso. El temor no es buen consejero. Sí, incluso la decisión de querer un rey también parte del miedo que los filisteos tenían rey. O sea, Exacto. siempre han vivido en ese contexto. Para que los Porque los protejan. filisteos tenían Claro. rey, los podían hacer la guerra y los podían vencer. Entonces nosotros también queremos un rey como ellos. Bueno,
Bueno, habla de la falta de conocimiento de un Dios, sin duda. Falta de conocimiento y, por supuesto, falta de fe. No podés tener fe en alguien que no conoces. Claro. Pero esto no es tan lejano, esto es práctico en todo tiempo, en nuestra vida, ¿no? Exactamente. Por eso es que les propuse hacer esto, y se llama cómo perder el liderazgo. Entonces, Saúl perdió el liderazgo. Dios se lo sacó y se lo dio a otro de acuerdo a su corazón. ¿Pero por qué lo perdió? ¿Porque se lo sacó Dios? No, lo perdió él porque no confió en Dios, confió en su carne, en sus capacidades. Él buscaba hombres fuertes y los ponía en su ejército. Ahora voy a ser más fuerte. Ujú. Y muchas veces hacemos eso en las iglesias también, ¿no? Nos rodeamos de gente y muchas veces hay iglesias que se rodean de la gente más rica, que tiene más dinero, y la ponen en lugares de privilegio, porque en el fondo están confiando en el dinero y no en la sabiduría. Nosotros con Marisa siempre nos acordamos de Samuel Liber, cuando Samuel tenía una duda con algún pasaje bíblico, él dice que se iba a Entre Ríos, a un pueblito que queda en el campo de Entre Ríos, no sé dónde, no recuerdo, donde había un capataz de una estancia, que era un hombre que no tenía ni la primaria. Pero cuando Samuel tenía alguna duda bíblica, se iba a verlo al hombre y a preguntarle sobre eso y el hombre le daba la respuesta. Era un tipo que tenía una sabiduría bíblica y no tenía ningún tipo de estudio, ni siquiera completó la escuela primaria, ¿no? Sí, la sabiduría no siempre viene asociada a títulos y a dinero. Ujú. Bueno, para eso. Bueno, chicos, acá los dejo hasta dentro de 15 días. Espera, sí, ya está correcto. Cortamos acá la transmisión y después te hago una preguntita más personal. ¿Cómo no? Con todo gusto.